Buenas noches, ¿cómo está? Lo que pasa es que está terminando el mes de noviembre y por lo tanto el último mes siempre es un mes de balances. El balance del año. Un año tan raro un año donde se produjeron estas movilizaciones gigantescas después del año del terremoto. Movilizaciones que en Chile no se veían en las calles desde los tiempos de hace 20 años, desde los tiempos de Pinochet. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Hagamos un balance. Veamos qué puede pasar en el futuro, y me refiero al futuro próximo, el próximo año. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Qué nos depara? Hay algunos que dicen que si todo sigue igual, las tensiones van a ser cada vez más fuertes y en Chile puede producirse una eclosión social. Alberto Mayol, sociólogo, autor de una exposición que causó, no digo polémica, pero muchísimos comentarios en la ENADE, donde fue la voz disidente. Con él conversamos esta noche para que nos explique un poco lo que ha pasado y lo que viene. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tomás? Hola, Alberto. A ver, teníamos la posibilidad de hacer un balance con un político, con un economista, porque está la grande en economía. Sí. No, pero tiene que ser una persona, un sociólogo. Un sociólogo para que nos explique por qué estos sentimientos, porque aquí, más que economía, que la hay, más que política, que la hay sentimientos y una especie de sentimientos que forman parte de universales culturales, por decirlo de alguna manera. Sí. Y algunos dijeron, oye, mira, esto en realidad no es rabia ni ofuscación, son los $15.000, son nuevas necesidades. O, mira, la verdad es que esto es un tema simplemente político, es la concertación que quiere volver al poder. O es el modelo, pero es que no se ha explicado bien. ¿Hay algo de eso o ninguna de esas cosas? No, las tesis que se han barajado intentando minimizarlo, en el fondo todas esas tesis lo que dicen es lo que pasó socialmente es menos relevante que una variable específica, acotada, como el ingreso y llegar a los $15.000 y por tanto empieza la insatisfacción de no tener más y las expectativas, o el hecho de que haya un esfuerzo político por tratar de desestabilizar al gobierno. Esas tesis que son focalizadas no se están haciendo cargo de un problema estructural. Esto en sociología es muy claro. Hay elementos cuando son estructurales y cuando son estructurales los números no mienten. O sea, cuando pasan cosas donde hay millones de personas moviéndose, es como lo mismo que la hipótesis que decía, este es un problema de gente que no quiere participar en política respecto a los que no estaban votando. Cuando llegas a 4 millones, esto tiene un problema estructural porque no puede ser que sea gente que todos sean el Chino Ríos, digamos. Entonces, o sea, hay situaciones objetivas. Aquí hay asuntos objetivos que están en juego que tienen que ver con los grandes números de la sociedad chilena. Y esos grandes números te indican que este año hubo un mes, por ejemplo, que se movilizaron 1.200.000 personas en las calles. En un solo mes. Entonces, cuando uno ve 1.200.000 personas en las calles en un solo mes, en una sociedad de 16 millones, estamos diciendo, bueno, ¿sabe que aquí hay que mirar porque está pasando algo? Y cuando uno ve que se derrumban las instituciones, que se derrumba la aprobación del gobierno, que se derrumba además la oposición política, o sea que no hay gobierno, no hay oposición. Bueno, dice, a ver, esto es una hipótesis ad hoc, que el Partido Comunista hizo una maniobra y el Partido Comunista desde su 3-5% trató de transformar el país y lo logró en un par de meses. O sea, es una locura, digamos. Aquí hay que mirar los datos grandes y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Chile que esto es posible? En una palabra, yo sé que eso es un reduccionismo que puede ser tonto también, en una palabra, pero a ver si la tuviéramos que elegir, ¿es injusticia el problema? O sea, la sensación de injusticia, de que conmigo son injustos el modelo, el gobierno, el sistema, los tribunales. ¿Hay algo de eso? Te aumento la palabra. Es esa palabra. Pero la palabra es abuso. Entonces esa palabra, la palabra injusticia, es la que nos aparece, se derrumba en el latinobarómetro en un año. Todas las palabras que tienen, todas las preguntas que tienen que ver con justicia, caen 26 puntos. En un año. Entonces estamos hablando de... Siempre, todas las preguntas, es insólito, porque todas las preguntas que tienen que ver con justicia, 26 puntos. Entonces uno dice, bueno, y uno va a lo cualitativo, y lo cualitativo lo que la gente te dice es que el problema es que aquí es el abuso. La sensación de que desde las tiendas, en el comercio, el sistema financiero, los políticos, ¿ya?, las instituciones, todo, ¿ya?, están organizados para utilizar como recurso el abuso. Pero los que abusan, ¿quiénes son? A ver, para distinguir. ¿Son las empresas y los políticos no son capaces de parar a las empresas? ¿O es que son las empresas y los políticos que también abusan? ¿Cómo es la cosa? No, son las empresas y los políticos. Y
Y el problema aquí viene, que es bien interesante, y las instituciones. El punto es que las instituciones empieza a sedimentarse un doble juego. Los chilenos aman las instituciones. Eso hizo posible históricamente que efectivamente este malestar que había en Chile acumulándose no despertara, pero los políticos se parapetan en las instituciones y desde ahí toman las decisiones que finalmente su desprestigio estaba cubierto con los ornamentos de la institucionalidad. Pues bien, esas instituciones se derrumban. El punto que tal vez ahora lo que va a pasar es que se bifurque eso y la gente diga, no, esas instituciones no necesariamente son el problema, sino que son las personas que están adentro, o eventualmente se derrumben definitivamente las instituciones y haya que empezar de cero. O sea, una alternativa es sacar a los tipos que están al interior de la Bastilla o destruir la Bastilla. Exactamente. O sea, eso es. Esa es la pregunta. Los franceses destruyeron la Bastilla. Esto se está pareciendo mucho, y no quiero decir que esto va a terminar en la toma de la Bastilla porque no están los tiempos, pero se parece mucho en proceso a las cosas que pasaron justo antes de la Revolución Francesa. Por eso pongo el ejemplo. La privación de las calles para las manifestaciones, el abuso de las institucionalidades para tratar de controlar al tercer Estado, los esfuerzos denodados por generar instituciones que en realidad no funcionen y que hagan caer a las movilizaciones. ¿Ya? Recordemos que 30 días antes de la toma de la Bastilla habían reuniones entre los tres estados que estaban acordadas por muchos años y que se empiezan a suspender porque empiezan a hacerle obras a los recintos y por tanto se dan cuenta el tercer estado que lo estaban estafando en eso. O sea, que hay algo muy parecido a todo ese ciclo político y que en definitiva tiene que ver con una clase política que no está leyendo la forma de relacionarse con estos movimientos. ¿Están deprimidos los chilenos? Y esta pregunta por lo siguiente. Expectativas hacia abajo, ¿cierto? Percepción de progreso hacia abajo. El país gobernado por unos pocos en beneficio de ellos y no de todos. Democracia que no mejora. El crecimiento no se refleja en la mayoría, sino, o sea, todo tan deprimidos los chilenos. Hay algo peor. Están maníaco-depresivos. Pero eso Freud. No, pero lo que pasa es que te voy a explicar por qué. Fíjate lo siguiente, nosotros estuvimos investigando, por ejemplo, las preguntas sobre felicidad en Chile. Son muy ambivalentes, dependiendo del estudio, aparece o muy alto Chile o muy bajo, sistemáticamente. Y no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el hecho de que cuando tú afinas la preguntas específicas, su familia, su trabajo, su vida en pareja, lo que sea específico, ¿ya? Su vida económica, la gente se declara más bien insatisfecha. Si tú le preguntas si es feliz, dice que está feliz. Entonces, cuando uno investiga eso, lo que ve es que aparentemente la felicidad se transformó en un combustible y no en un fin. Entonces, yo tengo que ser feliz porque si no la sociedad no me acepta, no me integra, ¿ya? Y por lo tanto tengo que declararme feliz, actuar como feliz, ser feliz en apariencia, en circunstancias que por dentro puedo estar corroyéndome. Esa situación ambivalente, que además es muy dolorosa porque genera una brecha enorme entre una situación honesta consigo mismo y esta vida, es lo que estamos viendo ahora amplificado, ya no solo en la subjetividad, sino que en elementos colectivos. Los chilenos están objetivamente deprimidos y están al mismo tiempo, vivían en la fantasía. Este año se cayó la fantasía, eso es un elemento fundamental. Los chilenos vivíamos en la fantasía de que en 10 años íbamos a ser otros, más altos, más rubios, más ricos, en fin. ¿Ya? Y de pronto se cae la fantasía. Y esto duele más. Porque en definitiva se vota además por la fantasía. Votar por Piñera fue votar por la fantasía, asumiendo los defectos que tenía y que se conocían de él. Entonces aquí se generó una crisis con la fantasía, se derrumbó y nos quedamos desnudos con la realidad y dolió. Me llama la atención, vamos a hacer un alto, vamos a dejar la pregunta planteada. Me llama la atención algo que se dijo aquí en la exposición, que hay un problema con los mecanismos para mitigar el dolor que produce la desigualdad, no para mitigar la desigualdad en sí. Hagamos un alto. Bien. Volvemos en un instante.